Bien, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos hoy en este sabadito alegre, donde muchos todavía tenemos que hacer algunas actividades de trabajo. Agradezco que se den la oportunidad para poderles presentar hoy este nuevo programa aquí en la comunidad virtual de Anafinet. Primer programa de nuestro compañero Sergio Aguilar Magallanes, quien es un recién egresado de la carrera de Contaduría Pública del estado de allá de León, Guanajuato. Muy bienvenido, estimado Sergio. El programa de él se llama Evolución Estudiantil. Él se especializa en el área fiscal, tiene encargado el área de auditoría en impuestos en la empresa de GCI Consultores Empresariales en Administración SC, y pues hoy nos va a compartir un interesante tema en el cual tuvo él la oportunidad de poder participar, un tema que estudió por ahí en España. El tema es combate al bloqueo internacional de capitales y su impacto en México. Este tema lo presentó él en la universidad en la cual estudiaba y pues ha sido de buen impacto, de éxito. Y pues mi estimado Sergio, deseamos que así siga siendo tu carrera de ahora en adelante. Él nos va a presentar una diversidad de temas de interés en áreas fiscales, financieros y legales, por supuesto enfocados para todas las personas y en particular también en este espacio sabatino para los compañeros jóvenes estudiantes. Así que también intentará vincular varios temas para que participen diversos especialistas con él en su programa. Pues muy bienvenido, estimado Sergio, todo el equipo, el staff de Anafinet y por supuesto los compañeros de la directiva. Te damos la bienvenida y con gusto te cedemos los micrófonos para que puedas iniciar el programa. Quedo a la orden por cualquier duda. Saludos a todos. Muy buenos días a todos. Como ya lo comentó Santa, mi nombre es Sergio Aguilar Magallanes y tengo el gusto y el honor de estar aquí con ustedes. Ya por ahí dimos una plática con el maestro Miguel Chamlati y pues nos quedamos muy gustosos, enamorados de la comunidad Anafinet y pues con el gusto de ya poder iniciar un nuevo proyecto como es este. Al programa le quisimos denominar Evolución Estudiantil, porque, bueno, como ya lo sabemos, el sábado está enfocado a todos los jóvenes y la idea es que este programa sea muy relajado, muy dinámico y que no solo esté platicando yo, ¿no? Sino que también en el programa vinculemos algunas otras personas especialistas en diversos temas financieros, legales, fiscales, para que no se aburran tanto de mi voz. Y bueno, vamos a darle inicio, vamos a tratar de hacerlo muy dinámico. La plática se llama Combate contra el blanqueo internacional de capitales y su impacto en México. Vamos a ver qué tanto les gusta. Tuve la oportunidad de que por ahí los maestros de la universidad me invitaran a dar esta plática porque se enteraron que fui a estudiar un posgrado en este tema. Dijeron, Sergio, pues aviéntate la plática. Les gustó, fue dinámica para los compañeros, estuvieron muy participativos y vamos a ver qué tan bueno resulta acá en la comunidad Anafinet. Y muchas gracias, de nuevo lo comento, muchas gracias a ustedes, al maestro Miguel Chamlati, a toda la comunidad por darme la oportunidad de estar por acá y vamos a iniciar con esta presentación. El tema combate contra el blanqueo internacional de capitales y su impacto en México. Al escuchar el tema, lo primero que se me viene a la mente y como ponía en la imagen, dije, bueno, combate, pues todo esto de lavado, pues a mí se me asimila o se me asemeja contra los mafiosos. Lavado, lo primero que se me vino a la mente, una lavadora, y por eso pusimos
esas imágenes, que las imágenes van a estar relacionadas con la presentación, lo vamos a ir viendo. La segunda presentación, que ya por aquí Santa nos hizo favor de cambiarla, vamos a iniciar primero con el término, ¿qué es el blanqueo de capitales? Y bueno, nos habla de que tiene su origen en los Estados Unidos debido a los mafiosos que vendían clandestinamente alcohol y lo blanqueaban en las lavanderías. Entonces, de ahí inicia el término donde los mafiosos, antes, como muchos lo sabemos, el alcohol pues no era un producto que se podía vender de una manera fácil o que no era legal vender el alcohol. Bueno, ellos para que cómo podían integrar esos ingresos por la venta de alcohol, bueno, muchos iniciaron poniendo lavanderías, todos estos mafiosos, y diciendo que el dinero que provenía de la venta de alcohol venía de las lavanderías. Entonces aquí inicia el término blanqueo de capitales. Por otro lado, también tenemos que se conoce a esto, al blanqueo de capitales, como lavado o reciclaje. Santa, ¿nos pudieras hacer el honor de cambiar a la siguiente lámina? Bueno, iniciamos la siguiente lámina. ¿Por qué combatir el blanqueo de capitales? Es la pregunta. ¿Y por qué es importante? Bueno, en un principio la lucha contra el blanqueo de capitales no fue otra más que la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Santa, ¿nos puedes apoyar con la siguiente lámina? Bueno, vamos a ver la óptica desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de por qué atacar el blanqueo de capitales, por qué para ellos empezó a ser importante todo esto del blanqueo de capitales. Bueno, en la presentación analizaremos las consecuencias jurídico-financieras del blanqueo de capitales en la hacienda pública, la relación entre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, además de analizar algunos esquemas evasores como los muy mencionados paraísos fiscales. Al igual nos enfocaremos en los intercambios de información fiscal entre países, que esto es muy importante porque vamos a ver cómo los países se encuentran en comunicación y ya no es como antes, que la tecnología no nos permitía mantenernos comunicados con las diferentes administraciones a nivel internacional. Santa, ¿nos pudieras pasar a la siguiente lámina? También otro tema que tocaremos será el blanqueo. Es el delito consistente en adquirir o comercializar con bienes, particularmente dinero, procedente de la comisión de un delito grave. Es decir, toda aquella transformación que sufra tanto el dinero como los procedentes del delito. Bueno, y aquí iniciamos con qué es el blanqueo en términos fiscales. Ya lo comentamos, es el delito que consiste en adquirir o comercializar con bienes, particularmente dinero procedentes de la comisión de un delito grave. Entonces, ¿qué nos habla el blanqueo? Todo delito grave que se cometa y que por esos delitos se obtenga una remuneración, que nosotros lo comercialicemos o que adquiramos algún bien. Esto, vamos a poner el ejemplo, si nosotros nos dedicamos al secuestro, que es una actividad muy grave y un delito, obtenemos una remuneración por ese secuestro y adquirimos una casa. A esto, vamos a ejemplificarlo, se llama blanqueo de capitales. Santa, ¿podríamos pasar a la siguiente lámina? Vamos a iniciar con las fases del blanqueo. Igual a toda la comunidad, si llegara a haber alguna duda dentro de la plática, me gustaría que le empezáramos a compartir para que no al final dejemos las preguntas, sino de una vez las empecemos a contestar. Fases del blanqueo, vamos a iniciar. ¿Cuáles son las fases del blanqueo de capitales? Bueno, nos dicen los conceptos. Punto número 1, debe de haber una actividad ilícita. ¿Cuáles son las actividades ilícitas? Y esto vamos a ponerlo porque es una palabra clave y que más adelante lo vamos a comentar. Una de las actividades ilícitas ya para el gobierno es el delito fiscal. Tenemos la corrupción, las drogas, los secuestros. Tiene que haber primero una actividad ilícita para iniciar con el blanqueo. Punto número 2, debe de haber una colocación. Esta colocación puede ser en divisas, puede ser en bienes o puede ser en efectivo. Y la transformación, que es la tercera fase, ¿cómo se transforma este dinero? Existen
varios factores. Uno, que lo vamos a platicar también más adelante, los paraísos fiscales o los offshore, y los préstamos back to back y los casinos, que también más adelante vamos a platicar todos estos medios de transformación que ya las autoridades fiscales internacionales están siguiendo. Y la última fase del blanqueo de capitales es la integración: comprar activos, comprar bienes, comprar empresas. Estas son las fases del blanqueo y es importante iniciar con todo esto para ver cómo nos repercute y cómo muchos estamos inmersos en esto del blanqueo. Gracias, Santa. Vamos a ver México, qué tiene que ver contra el lavado de dinero. Iniciando con unas cifras que por ahí también todos las tenemos al alcance. La primera cifra viene del Servicio de Administración Tributaria. Nos habla de que México tiene un nivel de evasión fiscal del 40% de la recaudación potencial. Esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria. Por otro lado, tenemos otra cifra muy alarmante que dice que el 93% de los delitos en México perseguidos por el SAT relacionados con lavado de dinero son contribuyentes no relacionados con el crimen organizado. Y esta es cifra del INEGI. Vamos a explicarlo porque este punto es muy alarmante y muy preocupante para todos los contribuyentes. Y aquí vamos a empezar a entender por qué el lavado de dinero nos preocupa a todos, a toda persona que obtenga un ingreso. Ya lo platicamos por ahí en una reseña, en una reseña que le hicimos a la revista Defensa Fiscal, que me pidieron por ahí la participación, y hablábamos de lo peligroso que es que ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el SAT, la PGR, quieran asimilar el delito de evasión fiscal contra delitos muy graves como son la compraventa de drogas, los secuestros, los robos, o sea, estos delitos tan grandes como es el narcotráfico, que lo asimilen ahora, o que las mismas consecuencias que tiene una persona que se dedica a todo este tema de las drogas, lo tenga también estas consecuencias un evasor fiscal. Entonces, qué peligroso es para los contribuyentes, Hacienda, así como el SAT, equiparar el mismo delito como lo es las drogas con los evasores fiscales. Entonces es muy peligroso y debemos de echarle mucho ojo a este tema. También en esta lámina pusimos qué peligroso es que a un contribuyente se le considere igual a un secuestrador que a un asesino. Y pusimos una imagen del Chapulín Colorado que dice: ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿No? Estamos en una preocupación todos los contribuyentes, los asesores fiscales, y por eso tenemos que poner mucho de nosotros al estudio y tenemos que hacer una reflexión muy fuerte a este tema. Santa, nos presentación, por favor. Vamos a hablar de cuáles son los delitos graves que están siendo muy perseguidos por el SAT, tanto por el SAT como por la PGR. Nos hablan ellos de la compra y venta de facturas apócrifas. Lo sabemos muchos, que ya en el Código Fiscal de la Federación se creó el concepto de EFOS y EDOS. Entonces, pues ya con esto, y desde hace mucho tiempo nos dejaron ver que venían con todas las personas que venden facturas y también contra las que los compran. Entonces es muy importante estar como asesores al pendiente de nuestros asesorados con todo esto de la compra y venta de facturas, porque antes decían todos los que se dedicaban a la venta de facturas: bueno, pues para ti no te repercute nada comprarme las facturas. Bueno, a partir del 2014, con el Código Fiscal de la Federación, bueno, pues también ya se afecta a todos los que compren facturas, y les van a decir: todas estas facturas que provengan de este proveedor son no deducibles, y me calculas de nuevo tus impuestos y me pagas todas las cantidades que no hayas determinado por haber metido estas
estas facturas. Y bueno, también hablamos de delitos muy graves que vamos a comentar y que son penas, hasta penas corporales. Otros esquemas que están persiguiendo el SAT y la PGR es la utilización de esquemas del outsourcing. Todavía me toca ver a diferentes ciudades a las que vamos, que muy abiertamente asesores en plazas, en sus oficinas, todavía ponen manejo de outsourcing. Me cuesta difícil, se me hace muy difícil creer que todavía las personas sigan manejando estos esquemas como el outsourcing y que lo manejen muy abiertamente, y que al empresario, que pues para nosotros debe ser una obligación y una responsabilidad asesorarlo bien, le sigamos ofreciendo todavía estos esquemas. Otro esquema que está siendo muy perseguido por el SAT y por la PGR es la utilización de paraísos fiscales, o los mejor conocidos offshore, y vamos también a hablarlo enseguida. Por otro lado, los beneficiarios del efectivo o bienes no fiscalizados, también ya lo sabemos, a partir de 2014 y a partir de la creación de algunas leyes, siguen persiguiendo mucho el efectivo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas que hacen delitos utilizan el efectivo. Pero la problemática aquí es, como lo mencionábamos en la lámina anterior, las personas que están siendo más perseguidas por el SAT y por la PGR no son personas que se dediquen a actividades delictivas como las drogas, los secuestros y los robos, sino contribuyentes que están realizando evasión fiscal. Entonces es muy peligroso y hay que tener muy precisos estos conceptos que ya mencionamos, hacia dónde está yendo el SAT y hasta dónde está yendo la PGR, para que a nuestros asesorados no les pongamos como ejemplo, o que utilicen estos medios, como son la compra de facturas, los esquemas del outsourcing, los paraísos fiscales o la utilización del efectivo, porque pues ya están siendo muy perseguidos. Santa, ¿nos pudieras apoyar con la siguiente lámina? Vamos a hablar un tema muy importante, como es la ley antilavado, que ya muchos conocemos y que ya tenemos precisos qué es, pero es importante conocer esta ley, porque aquí es donde fundamentamos todo, en que ya la autoridad hacendaria se está yendo, y tanto la PGR están equiparando estos delitos de evasión fiscal contra delitos muy graves como es el narcotráfico. ¿Qué nos habla la ley antilavado? Nos habla personas que podrían ser consideradas blanqueadoras de capitales, que por medio de otras o de cualquier acto obtengan el beneficio del blanqueo o evasión fiscal, ejerzan el control de aquella persona moral y o estén relacionadas con el acto. Entonces ya lo conocemos desde hace tiempo. ¿Contra quiénes se van a ir? Contra los socios, contra los representantes, contra los asesores y contra los miembros del consejo. Entonces ya la ley antilavado nos dice que todas las personas que estén relacionadas con un delito como es el de evasión fiscal, ya no solo la empresa, sino también los socios, las personas físicas. ¿Por qué? Porque el Servicio de Administración Tributaria se dio cuenta que los asesores fiscales cuidaban muy bien a las empresas, pero ¿qué es lo que pasaba? Y ahí vamos a dejarlo como tip: los asesores nos debemos de preocupar también por dejar bien cuidadas a las personas físicas. Y como personas físicas entendemos a los socios y representantes legales y miembros del consejo como primer punto. Debemos de también cuidarlos en la parte fiscal, porque el Servicio de Administración Tributaria se dio cuenta que las empresas las dejaban muy bien cuidadas, presentaban sus declaraciones, no tenían problemas fiscales, pero todo el dinero que sacaban de la empresa lo mandaban a la persona física. Y cuidado, porque no le creaban ninguna procedencia fiscal a este ingreso. Entonces ya la autoridad sabe que las personas físicas están siendo descuidadas y van ahora contra las personas físicas. Hay que tener mucho ojo en este punto. Santa, ¿nos pudieras apoyar con la siguiente lámina? Bueno, pusimos por aquí una laminita, a ver si la alcanzan a ver todos, donde hablamos de las restricciones del uso de efectivo, que es algo que también ya las autoridades fiscales están persiguiendo y que yo creo que ya muchos lo tenemos, pero bueno, hay que recordarlo.
Las actividades por la compra de inmuebles tienen un monto límite por el uso de efectivo para comprar inmuebles de 562,552 pesos, la compra de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, 225,000 pesos, así como relojes, joyerías, materiales, metales preciosos, 225,000 pesos, y así ustedes podrán ir viendo esta tablita, pero hay que tener cuidado mucho con el uso de efectivo, porque muchas veces antes pasaba, vamos a ponerlo como ejemplo, de un empresario que decía, bueno, pues mi fiscalista me cuida muy bien la empresa, entonces sacaban el dinero de la empresa y se la mandaban a la cuenta personal de la persona física del socio. Recordemos que ya no hay secreto bancario, esto es importante asimilarlo, pero antes le mandaban el dinero a su cuenta personal de este socio y él muy fácilmente podía comprar autos, podía comprar bienes inmuebles, joyerías, etcétera. O también decían, bueno, para que a la empresa no le entre el dinero en efectivo por todas estas remisiones que hace la empresa, que entra como remisionado y que no entra como facturado, agarraban ese efectivo y compraban autos, compraban inmuebles y lo ponían a nombre de los socios o de los hijos o de los familiares del empresario. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todas estas actividades, si compramos o adquirimos un vehículo, bueno, pues la agencia de autos tendrá que informar mediante la ley antilavado quién compró este auto. Y en temas de inmuebles, bueno, pues las inmobiliarias también tendrán que presentar este aviso de la ley antilavado por la compra de bienes inmuebles con efectivo. Y además, bueno, lo que nos habla esta tablita es que ya no puede, ya si llegas tú con una inmobiliaria o con agencias de autos, que me ha tocado ir y platicar con algunos amigos que tienen agencias de autos, ya no aceptan el efectivo, o bueno, siempre que no rebase este monto. Entonces hablamos de que la ley antilavado en México viene fuerte, no solo las inmobiliarias, las agencias de autos, sino también los notarios. Hay que tener cuidado porque decimos, bueno, la empresa está bien, pero el notario, cuando adquirimos una casa, él da la información mediante la ley antilavado al Servicio de Administración Tributaria de que nosotros como personas físicas compramos esa casa. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya no solo como asesores hay que preocuparnos por la empresa, sino hay que tratar de hacer una planeación o una estrategia donde cubramos o hagamos una asesoría integral tanto al empresario como a la empresa y a sus familiares, porque recordemos que el empresario también muchos de sus bienes se los pone a los familiares. Estas son las cosas nuevas que tenemos que cuidar nosotros como asesorados. Santa, ¿pudieras apoyarnos con la siguiente lámina? Este es otro tema que debemos de ponerle ojo nosotros como asesores, como estudiantes, como empresarios. Por eso comentamos en redes sociales que este tema es para muchas personas. ¿Por qué? Vamos a hablarlo. En el artículo 7 de la ley antilavado en México se habla de una unidad especializada en análisis financiero como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y vamos a hablarlo, ya una vez nos tocó aquí en un programa local de televisión hablar sobre esta unidad especializada en análisis financiero, que no solo que esta unidad especializada en análisis financiero va a estar informando tanto a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la PGR, de operaciones financieras con procedencia, con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Y vamos a hablar, porque bueno, ya lo sabemos, el sistema financiero en México y en muchos países está siendo muy vigilado, pero no solo eso, hay que también enfocarnos a las redes sociales. Y vamos a ejemplificarlo, vamos a poner algunos ejemplos, vaya la redundancia, de esto. Tengo muchos amigos de ahí de la universidad o conocidos que muchas veces por dar a conocer a sus amigos, por la popularidad, porque más gente nos sigue en Twitter, en Facebook, todo esto de las redes sociales que ya conocemos, muchos
hemos subido o hemos estado en este concepto de que subimos fotos de que andamos en Europa, o de que nos compramos carro nuevo, o de que nos compramos una casa nueva en la mejor residencial de nuestra ciudad, y es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque esta unidad especializada en análisis financiero también se está enfocando a las redes sociales, y dice, bueno, el banco, tal vez por ahí los asesores ya lo estén cuidando, todas las operaciones financieras. Es algo que no están cuidando todas las personas físicas, las redes sociales. Y como ejemplo vamos a ponerlo, hace muy poco, ya muchos nos dimos cuenta, o lo hemos dado cuenta durante este año, que hay hijos de capos que han agarrado por su Twitter o por su Facebook. Y acá en León, por ejemplo, hablando de todo esto de las redes sociales, nos tocó el ejemplo de que un auditor del Servicio de Administración Tributaria local de aquí de León, Guanajuato, fue muy mencionado en periódicos y en medios, de que este auditor lo que hacía es, iba a los restaurantes, a los mejores restaurantes de aquí de León, o de las localidades, y veía quién llegaba en los mejores autos, BMWs, Ferraris, Porsche, y ya anotaba las placas de estos autos. Posteriormente, este auditor buscaba en el registro público a nombre de quién estaba este auto, y verificaban si esta persona tenía su declaración anual presentada, y no solo presentada, sino demostrando los ingresos para adquirir ese auto. Y fue muy mencionado este auditor porque agarró o hizo auditorías a muchos empresarios que llegaban en sus buenos carros, Land Rover, Ferraris, BMW, y les hizo auditorías y les encontró esto ya conocido como la discrepancia fiscal. Entonces, si nosotros tenemos hijos, conocidos, amigos, empresarios que utilicen las redes sociales, hay que darles la alerta de que cuiden las redes sociales. ¿Por qué? Porque esta unidad especializada en análisis financiero se está yendo a las redes sociales. Y ya lo hemos visto también cuando nosotros hacemos comentarios hacia temas políticos de interés fuertes, como por ejemplo hacia nuestro presidente Enrique Peña Nieto, nos empiezan a fichar en las redes sociales. Entonces hay que tener cuidado con las redes sociales. No subir que si compramos un nuevo reloj, no subir si compramos un nuevo auto, no subir si compramos una casa, no subir si andamos en Europa o en algunos otros países. Eso debe ser de nuestra privacidad, y no subirlos a las redes sociales. Porque no solo en el tema fiscal, sino también en el tema de los secuestros pudiéramos vernos inmersos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Y bueno, ponemos una foto muy de broma, que dice el precio de tu publicación, bueno, te mandaré una auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria. Santa, ¿nos puedes apoyar con la siguiente lámina? Y bueno, hablamos un poquito más de esta unidad especializada en análisis del sistema financiero. Nos hablan de que tienen presupuesto abundante y que reciben capacitación para infiltrarse en los medios empresariales y profesionales. Y como también ya lo dijimos, vamos a tener cuidado en las redes sociales, vamos a tener cuidado a quién se acercan nuestros asesorados, porque estas personas de la unidad especializada en análisis financiero también se pueden hacer pasar por asesores que venden estrategias fiscales y se acercan con el empresario, lo invitan a comer, lo invitan a Las Vegas, y por allá le presentan algunas estrategias, las ponen a prueba y agarran al empresario infraganti. Y hay que tener cuidado entonces con esta unidad especializada en análisis financiero, porque está teniendo varias medidas o está actuando de diferentes formas. Ya lo mencionamos, una son las redes sociales, la siguiente infiltrándose como capacitadores o como asesores fiscales. Hay que tener mucho cuidado. Siguiente lámina, por favor, Santa. Y bueno, vamos a hablar una ley que también nos afecta a todo esto del blanqueo de capitales, y es la ley de extinción de dominio, que en su artículo 2 nos menciona: para efectos de esta ley se entenderá por bienes todas las cosas materiales, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos, productos susceptibles
de apropiación y cuerpo del delito, hecho ilícito a favor del Estado. Vamos a tener claros estos conceptos y vamos a la siguiente lámina, por favor, Santa. En su artículo tercero, esta ley, ley de extinción de dominio, nos habla que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en el artículo 2, que ya lo comentamos, y 8 de la presente ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. Entonces, bueno, ya hablamos temas del blanqueo de capitales, ya hicimos una correlación con la ley antilavado y ahora hay que hacer la correlación con la ley de extinción de dominio. No sé si muchos que estamos aquí escuchando la plática tengamos noción de esta ley, pero hay que darle una estudiada porque lo que nos menciona esta ley de extinción de dominio es que todos los bienes que provengan igualmente de un hecho del delito, así como ya lo mencionamos, ahí vamos a poner un ejemplo, si un narcotraficante por la venta de este producto obtiene un ingreso y con ese ingreso él adquiere una casa, bueno, esta casa procederá a ser extinta del dominio y pasa a ser de las autoridades federales. Entonces, de las autoridades del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta ley de extinción de dominio, no solo para, ya lo hablamos, no solo para los narcotraficantes, para los que se dedican al secuestro, sino nos habla del hecho del delito, y el hecho del delito también puede ser evasión fiscal. Entonces, si nosotros obtenemos un ingreso fiscal, obtenemos un ingreso y no lo fiscalizamos, bueno, procederá a que nos extingan del dominio de este bien. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya lo mencionábamos, muchos asesores cuidan la empresa, pero dejan desprotegido el patrimonio del empresario y de sus familiares. Entonces, esta ley de la extinción del dominio viene fuerte y nos habla de que sus artículos vienen también muy fuertes. Hay que darle una leída, hay que darle una estudiada y se las dejo como tip. La siguiente lámina, por favor, Santa. Vamos a mencionar un ejemplo de fiscalización contra la evasión fiscal. Este ejemplo ya tiene algo de tiempo, pero vamos a comentarlo porque fue un ejemplo que dio muchas vueltas por todo México y yo creo que muchos nos enteramos. Esta noticia salió el 23 de octubre del 2014 y nos habla, la sacamos del Economista, dice, se desmantela mafia para la importación ilegal de textiles. En México operaba una red delincuencial en la industria textil y del vestido de 31 importadores que generan a la economía nacional una evasión fiscal de 1.512 millones de pesos, informó el Servicio de Administración Tributaria. Pero ¿por qué esta nota es importante y por qué viene al tema del blanqueo de capitales? Bueno, porque esta textilera no solo tenía operaciones aquí en México, sino tenía operaciones en diferentes países. Entonces, aquí empezamos a entrar al tema de la comunicación internacional que tienen todas las administraciones sobre contribuyentes. Esta textilera tenía operaciones aquí en México, pero al tener operaciones en otros países, el Servicio de Administración Tributaria aquí en México entra en comunicación con todas estas administraciones de los demás países y empiezan a agarrar todo el ciclo del dinero, cómo estaba todo este esquema fiscal fraudulento, y con esta nota, si la pueden buscar, bueno, se habla de que agarran tanto asesores, a importadores, a empresarios y cierran las oficinas de estas textileras, no solo aquí en México, sino empieza a ser fiscalizada esta textilera en otros países y terminan por tronar esta textilera. Tanto como a los asesores, ya los importadores, ya los agentes aduanales, a los agentes aduanales se les quitó su registro y dejaron
de tener una actividad. Entonces, es muy importante aunar en esta nota porque nos habla de cómo ya las administraciones jurídicas de nuestro país se están comunicando con las demás en otros países. Santa, ¿pudiéramos darle a la siguiente lámina, por favor? Y bueno, hablando del tema de intercambio de información internacional, vamos a entrar a hablar del BEPS, de la ley FATCA y de algunos otros tratados para la comunicación y el compartir información entre diferentes administraciones. Entonces, vamos a hablarlo. Hay tratado de capitales y beneficios a países con base imponible menor o nula. Y aquí es donde empezamos a hablar de los paraísos fiscales o de los ya mencionados offshores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta las administraciones internacionales cómo vamos a agarrar a todos estos asesores fiscales o evasores fiscales que utilizan estas estrategias. Y la platicamos muy rápidamente, que ya muchos conocerán. Todos su capital lo mandaban a oficinas donde tenían sucursales en países con tasas impositivas menores y ahí sacaban sus dividendos o sacaban sus utilidades. La autoridad fiscal se dio cuenta de esto, empieza ya ahora con todos los medios tecnológicos que, como lo dice el maestro Miguel Chamblati, empiezan a compartir información y dicen, vamos a evitar, y este tratado BEPS inicia con el objetivo principal de atacar todas estas estrategias fiscales que empiezan a mover capitales en diferentes países con bases impositivas menores. Entonces, ¿por qué inician todos estos intercambios de información internacional? Uno es por esto que ya lo comentamos, todas las empresas fuertes empiezan a mandar sus capitales a países con tasas impositivas menores. ¿Cómo les pega a los países? Bueno, pues dejan de recaudar menos los países con tasas impositivas normales o promedios en cuestión de índices internacionales. La siguiente nos habla de la presión social en asuntos tributarios. Empieza la presión social. Oye, ¿por qué los empresarios fuertes pagan menos y yo que soy un simple asalariado que obtengo un sueldo, estoy pagando lo que debe de ser? ¿Por qué? Porque me retiene mi patrón, yo ni siquiera lo estoy pagando. Entonces inicia la presión social de este tema y empiezan los tratados internacionales. También se empiezan a dar cuenta que las grandes firmas que ya muchos conocemos utilizan la planeación fiscal agresiva la planeación fiscal agresiva por estos offshores, escondiendo los capitales de las grandes empresas. Entonces, la autoridad fiscal se da cuenta, en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional, cuando se reúnen los países, dicen, ¿cómo atacamos todo este manejo de capitales fraudulentos? Dicen, vamos a crear tratados internacionales que nos permitan compartirnos información, y si las empresas hacen esto, vamos a agarrarlos, vamos a cobrarles y vamos a multarlos. Entonces vamos a indagar un poquito más de este tema muy interesante que es el intercambio de información internacional. Santa, ¿nos puedes apoyar con la siguiente lámina? La siguiente lámina nos dice que se busca que la información entre los países fluya automáticamente y por solicitudes en casos específicos. Creo que este tema está muy simple o muy fácil de entender, pero de todos modos vamos a darle una ejemplificación. Lo que tratan los países es que haya, vamos a ponerlo así, un servidor internacional que nos permita o que les permita a todas las administraciones entrar a este servidor, y si ya traen algún contribuyente entre sus manos, entre sus garras, se entren a este servidor internacional y analicen si este contribuyente tiene operaciones en otros países. Y bueno, ya muchos conocemos la ley FATCA. Esta ley FATCA empezó en Estados Unidos, que quiere
Unidos obtener información de todos los contribuyentes y bueno, mucha de la información, perdón, quieren los países que fluya automáticamente. Y en algunos países donde la información todavía no es muy clara o muy fácil de obtener, dice va a ser por solicitud en casos específicos. Entonces hay que tener cuidado como asesores cuando llegan estos famosos fiscales que nos tratan de vender estrategias o que le tratan de vender estrategias a nuestros asesorados de mover sus capitales a países con tasas impositivas menores. ¿Por qué? Porque ya se está dando la comunicación internacional. Santa, ¿nos pudieras apoyar con la siguiente lámina? Aquí me dice Ceci SFIDF que si vamos a compartir el material. Claro, Ceci, con todo gusto. Santa ya tiene por ahí el material, se lo voy a mandar. También tengo alguna información de la Universidad Castilla-La Mancha que nos pudiera servir. Se la voy a pasar toda esta a Santa para que todos la tengamos y le podamos dar una vista, porque está muy interesante, ¿no? Ahorita tratamos de dar una probadita de todos estos temas que vimos ahí en España, pero realmente es de mucho estudio, de que indaguemos mucho, porque son temas muy interesantes. Allá nos aventamos más casi un mes estudiando estos temas. Entonces sí los invitaría a que esto nada más fuera una probadita, pero por ahí les voy a dejar links, les voy a dejar algunos libros, algunas presentaciones que dieron los ponentes de allá, para que indaguemos más de todos estos temas que es el blanqueo de capitales. Bueno, de los intercambios de información, hay que entender como asesores que esto no es nuevo, esto ya tiene mucho tiempo que los países fuertes, que los países miembros de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, están compartiendo información, y estos convenios no tienen poco, sino ya tienen muchos años manejándose, y vamos a comentarlos. Hay uno como es, o de los primeros, el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria. Esto se dio en la OCDE, en la Unión Europea, en 1998. El Foro Global en el año 2000 sobre transparencia e intercambio de información. Y ya no quise poner otros convenios, otros tratados, pero hoy el único país que no aporta información de manera automática es Austria y Luxemburgo. No nos equivoquemos, quiere decir que no comparten información de manera automática, pero sí comparten información de casos específicos. Entonces, cuidado, lo vuelvo a mencionar, cuidado con estos asesores, nos decían allá los ponentes, cuidado con estos asesores que nos dicen, te vendo una estrategia fiscal allá en las Bahamas, en las Islas Caimán, en Suiza, en todos estos países conocidos como offshores, que dicen, no van a compartir tu información, tú nada más eres un número. Cuidado, porque ya están compartiendo información. Entonces, cuidado con estos asesores, porque están siendo muy perseguidas estas estrategias. Santa, ¿nos puedes apoyar con la siguiente lámina? Y bueno, vamos a mencionar los países miembros de la OCDE. Con esto nos vamos a dar una idea de que pues ya la mayoría de los países comparten información automáticamente, y los que no, pues los hacen con solicitudes en casos específicos. Nos hablan aquí de todos los países miembros de la OCDE, todos estos países tienen comunicación. En 2015 comenzarán las conversaciones de adición con Costa Rica, Lituania, y van a empezar colaboraciones con países claves como Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica, y además de colaborar con otras 60 naciones. Entonces ya lo estamos viendo. ¿Quién está orquestando estos temas de la información internacional fiscal? La OCDE. Y bueno, como ya lo vemos, los países miembros de la OCDE son bastantes, o son los más importantes, así como el Fondo Monetario Internacional, y vamos a ejemplificarlo porque estas organizaciones están arrancando con la información automática. Dicen estas organizaciones, tanto como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dicen, si tú quieres que te prestemos dinero, a ti como país tercermundista, segundmundista o país que necesita inversión, bueno, necesitamos que nos compartas información fiscal de los contribuyentes.
Y bueno, ¿quiénes son los países que están orquestando esto? Bueno, las naciones más fuertes, hablamos de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, quienes principalmente están orquestando esto. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que sus empresas grandes, hablemoslo, como Apple, como Microsoft, todas estas empresas grandes que utilizan paraísos fiscales o que se han visto envueltas en todos estos esquemas fraudulentos, quieren empezar a restringirlos y a tenerlos bien monitoreados en todos estos temas fiscales. Santa, ¿nos apoyas con la siguiente lámina? Bueno, vamos a darle un poquito de velocidad, creo que el tiempo se nos está acabando, pero bueno, ¿por qué los países se someten a las recomendaciones de la OCDE? Bueno, ya los mencionamos, las potencias mundiales controlan la organización como son Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, son a los que les conviene de primera mano tener la información automática y fácil de obtener. Son los que prestan o no el dinero para presupuestos federales y han endeudado tanto a los países al grado que si existe un conflicto intentarán cobrarse con recursos naturales y hasta exiliarlos económicamente, y esto ya lo tenemos como ejemplo, está Venezuela y está Argentina. Hay también muchos casos difíciles de creer a nivel internacional, como es el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que endeudan a los países. Ya lo vimos con Grecia. A Grecia estuvieron a punto de intentar cobrarse con recursos naturales o con archivos históricos. ¿Por qué? Porque no le pagaban a la Unión Europea. Entonces, la OCDE, tanto estos países claves o estos países potencia, empiezan a presionar a los países para que den información de todos los contribuyentes. Santa, ¿nos apoyas con la siguiente lámina? Vamos a poner un caso fuerte como fue el de Messi, que tiene que ver mucho con este intercambio de información. Dice, Messi, que era residente español, cede todos sus derechos de imágenes a una sociedad, pero si Messi no hubiera hecho esta planeación, Messi tendría que haber pagado una tasa en España de ISR para personas físicas que es un 56%. Le dijeron sus asesores, no Messi, ¿cómo vamos a pagar tanto? Le crearon un esquema fiscal que vamos a mencionarlo, lo agarraron, y es que a una sociedad, a una empresa, le ceden todos los derechos de su imagen, esto en empresas en Belice o en Uruguay, que todos los derechos de imagen allá pagan un ISR del 0% y reciben el pago de los derechos de imagen. Posteriormente, para hacerle el regreso de su dinero a Messi, le realizan depósitos en una cuenta de Irlanda y Reino Unido, donde estos ingresos solo pagan el 12.5% de ISR. Entonces, todo este esquema fiscal, las autoridades ahora, el intercambio de información, agarraron a Messi, agarraron todo el ciclo del dinero y le dijeron, Messi, todo este esquema fiscal me lo echas para atrás y aquí en España me pagas tu 56% de ISR y te dejas de andar haciendo estos temas fiscales. Y fue una noticia a nivel mundial este caso de Messi. Santa, ¿pudiéramos darle a la siguiente lámina? Hoy Messi, por este intercambio de información, está sometido en un problema de evasión fiscal muy grave. Santa, ¿pudiéramos darle a la siguiente lámina, por favor? Conclusiones, ya para cerrar este tema, debemos de atender nuestra situación fiscal, presentar nuestras declaraciones, atender cualquier aviso, cuidar nuestras cuentas bancarias. Cuidado, ya no hay secreto bancario, esto hay que empezar a difundirlo entre los empresarios porque creen que sigue habiendo un secreto bancario. Otra cifra muy alarmante es, los que menos tienen pagan más, cifras dadas que los asalariados pagan 103.2%, y porque es más de los impuestos que deben pagar, esto porque cometen errores, prefieren no utilizar contadores y pagan hasta un 103% de sus impuestos, y las empresas y profesionistas solo pagan un 64.5%.
La última conclusión, no hay que confiar en estas firmas internacionales ni asesores fraudulentos y mucho menos poner en riesgo la libertad por esquemas fiscales que prometen ahorrarnos dinero, pero que en realidad existe un riesgo altísimo. La siguiente lámina, por favor, Santa. Reflexión, y esta reflexión la dimos en el posgrado, pero ya fue muy cerrada. Dice, si Estados Unidos, así como potencias mundiales, quisieran verdaderamente eliminar las prácticas de evasión fiscal y blanqueo, eliminarían fácilmente a estos países y políticas que les permiten a funcionarios de alto rango resguardar su dinero. Entonces, en la reflexión allá en el posgrado fue, pues si estos países como Estados Unidos, Alemania quisieran realmente evitar estas prácticas de evasión fiscal, eliminarían todas estas políticas de los países, pero realmente lo sabemos, no quieren, ellos quieren seguir los políticos guardando su dinero. Y como ejemplo tenemos a Irlanda en Reino Unido, en Delaware, en Nevada, allí en Estados Unidos, Suiza, Liechtenstein, allí en la Unidad Europea. Todos los continentes tienen su paraíso fiscal donde los políticos guardan su... Siguiente página. Reflexión, lo importante como contribuyente o asesor fiscal es encontrar un esquema fiscal que nos permita aprovechar la ley de tal manera que la base impositiva sea menor, pero evitar la simulación fiscal o la discrepancia fiscal. Entonces, ahora como asesores, también terminando el posgrado, tenemos una mayor responsabilidad, debemos tener una mayor disciplina en cuanto a nuestras estrategias fiscales o hacia la gente que le acercamos, hacia nuestros empresarios, porque como ya lo vimos, las redes sociales están apoyando mucho el servicio de administración tributaria para fiscalizar a los contribuyentes. Perdón, creo que perdí la corrección por un rato, pero ya está. Bueno, ya para terminar la presentación aquí, como broma, ayer lo platicamos Santi y yo, pusimos esta de gracias por su participación, cualquier duda consulta en Google, pero claro que no, aquí como lo comentamos, vamos a mandar toda la información, cualquier duda que tengan, dejo ahí mis datos, Santa los tiene, para poder platicar y ver más temas a fondo de todo esto, lo que es el blanqueo de capitales, la comunicación internacional entre países. Y bueno, le agradezco a toda la comunidad por haber estado presente, haber estado aquí con nosotros escuchando esta información. Espero que les haya gustado. Allá en la universidad me fui muy contento porque realmente pues muchos de mis compañeros no están dedicados a la contabilidad, pero les gustó mucho la presentación y espero que a ustedes también les haya gustado. Les agradezco mucho, no quitamos más tiempo porque ya hay más pláticas por seguir aquí en la comunidad Nafinet. Les agradezco mucho, espero les haya gustado y vamos a seguir con este programa tratando de impulsar toda esta cultura fiscal. Y muchas gracias a todos ustedes, Gildardo, Ceci, aquí encontramos al maestro Miguel Chamlati, Catherine, a Santa por siempre todo el apoyo que nos muestra. Muchas gracias por todas sus atenciones y estamos atentos a cualquier pregunta. Yo le mando la información a Santa y estamos a la orden. Que tengan muy buen día, que pasen un muy buen fin de semana y vamos a estar atentos a la siguiente plática que tiene el maestro Miguel Chamlati, que siempre son de mucho interés. Muchas gracias y cedo los micrófonos.